Hola a todos, vamos a continuar en este video viendo los procesos asíncronos o procesos en segundo plano, pero usando la otra variante que según la gente de Android es la más aconsejable. Yo por una cuestión de edad estoy acostumbrado a esta, a la vieja, pero bueno, vamos a ir por lo nuevo porque por algo hicieron esta clase nueva, ¿no? Heredando la clase Asyntax. Es un proceso un poco más complejo, pero más completo y totalmente diseñado esto para Android. Específicamente esta clase Asyntax está únicamente en Android, que yo conozca en Java tradicional no está. Bueno, ya sabíamos esto, vimos que son procesos en segundo plano. Vamos a ver qué es la clase Asyntax, que es una clase con tipos de datos genéricos, que ya vimos los tipos de datos genéricos en un capítulo anterior. Lo que sí voy a mostrar es cómo está el proyecto para que me sigan ustedes, para que podamos hacer esta parte del video. Lo que hice es en la activity principal agregué un botón nuevo que se llama ejemplo 7 que dice procesos asíncronos con asyntask. Bueno, en su controlador lo que hice es lanzar una activity nueva que se llama esta, ejemplo 7, tareas asíncronas con asyntask, y su pantalla principal es muy parecida a la anterior, si ustedes ven. Tiene un contador que es un button, un text view, y tiene dos botones. Uno que dice ejemplo 1 con asyntask como una clase externa y ejemplo 2 con asyntask como una clase interna. Y tengo un text view acá. Bueno, lo voy a mostrar funcionando para que veamos cómo queda. La idea es así, acá lo estoy corriendo en una tablet. Dice ejemplo 7, cuando yo lanzo aquí, se lanza esta activity. Bueno, acá está el famoso contador que cuando yo presiono va incrementando en 1, y en teoría en estos dos botones voy a hacer procesos asíncronos, pero usando la clase, heredando de la clase asyntask, de las dos variantes que hay. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Una de las cosas que hay que hacer es, yo había creado acá un package que decía procesos en segundo plano. Dentro de ese package tenía el proceso A, el proceso B, que ya lo vimos en el video anterior. Vamos a crear el proceso C, pero de otra forma. Vamos a venir a nuevo. Java Class, le voy a decir que es un proceso asíncrono y le voy a poner C. Le voy a dar OK. Y lo voy a extender de una clase que ya la trae el Android, el JDK, que se llama AsyncTask. Y fíjense que me pide tres parámetros que son tres tipos, es una clase genérica. Entonces, esos tres parámetros ya voy a explicar para qué son. Generalmente va la palabra void, que no devuelve nada, integer, que es un valor entero. Ellos recuerden que las clases genéricas trabajan con tipos de datos de envoltorio o tipos de datos del tipo objeto. Void, integer y void. Generalmente es así, pero esto, bueno, se va a adaptar a las necesidades, digamos, de cada uno, ¿no? Bueno, vamos a presionar Control Alt. Bueno, como estoy extendiendo de una clase abstracta, tengo que implementar los métodos. Vamos a ir, voy a presionar el botón derecho y le voy a dar Generate. Voy a hacer el constructor. Bueno, el constructor va a estar vacío. Lo voy a ir haciendo método por método. Este es el constructor. Como no hay atributos, no tiene nada el código. Si tuviera, bueno, inicializaría esos atributos, ¿no? Vamos a ir por el otro método que tiene esta clase abstracta, y es una clase abstracta, recuerden,
con tipos de datos genéricos. Voy a ir por orden. Voy a implementar el otro método. El otro método en ese orden es onPreExecute. Este método. Este método onPreExecute, la idea es que este proceso asíncrono que yo estoy creando tiene estos métodos que lo voy a mostrar aquí en este archivo de Excel que yo tengo acá. Tiene estos métodos. Tiene el método onPreExecute, un método que se llama doInBackground, otro que se llama onProgressUpdate y otro que se llama onPostExecute. Dentro de este método yo voy a escribir todo lo que quiero que suceda antes de la ejecución del proceso en segundo plano. Dentro de doInBackground voy a escribir o voy a poner todo el código que yo quiero que suceda en segundo plano. Por eso esto se ejecuta en el hilo principal, esto se ejecuta en el hilo secundario. Por lo tanto, al ejecutarse en el hilo secundario, dejo de tener contacto con la activity o desde donde yo lo haya largado, ¿no? a ese proceso. Existe otro método que se llama onProgressUpdate y existe que se ejecuta en el hilo principal, y tengo otro método que se llama onPostExecute, que también esto cuando ya ha terminado de ejecutarse ese proceso asíncrono, y bueno, yo ya tengo que notificar o hacer algo. Bueno, reitero, esto en el hilo principal, esto es el proceso de segundo plano, esto sucede en el hilo principal y esto también. O sea que el único método que se ejecuta, el código que se ejecuta en segundo plano es el doInBackground. O sea que en este lugar, en este método y en este método y en este método, los que están en el hilo principal, tengo manera de comunicarme con la activity, con TextView, con barras de progreso, con imágenes que yo tenga ahí, las quiera dar vueltas, las quiera hacer rotar, lo que yo quiera. Aquí dentro no puedo hacer nada, no puedo tocar nada de la activity. Pero sí lo que yo puedo hacer es, dentro de este método, invocar a un método que se llama publishProgress y pasarle como parámetro. Generalmente es un entero, yo lo puedo cambiar. Generalmente este entero es este tipo de dato que está acá en el medio. Y de esta manera yo puedo ir notificando, digamos, cuando desde dentro del proceso doInBackground yo invoco este método lo que hace es ejecutar onProgressUpdate. Entonces, como onProgressUpdate tiene contacto con el hilo principal, entonces ahí yo puedo hacer cosas como mostrar datos en las activity y todo lo demás. Esta manera de programar es un poco más estructurada, y si yo quiero hacer varias cosas o necesito que hacer muchas cosas en la activity, con los controles, con imágenes, y que se me vayan mostrando un avance en un list view de cómo se van cargando artículos que estoy bajando de internet, cosas así, Async Task es lo mejor. Yo tengo aquí otro gráfico que yo lo bajé de internet, que me pareció muy interesante. Ustedes observen que esto que está en verde acá es el hilo principal, y lo que está aquí en morado es el hilo secundario. Fíjense que los dos corren en paralelo, este y este corren en paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se lanza el proceso en segundo plano, el primer método que se lanza es onPreExecute, y onPreExecute tiene contacto con el hilo principal. Me encantó este gráfico porque esto está en el hilo principal. doInBackground, todo lo que está acá está en segundo plano, entonces pierde contacto con la activity o con el proceso que lo haya invocado. Lo que sí, mientras doInBackground se está corriendo, puede invocar al método publishProgress
y ese publish progress, perdón, lo que hace es ejecutar el código que está en el método onProgressUpdate. Fíjense acá que este proceso es como que una vez lo llama progress, perdón, no me sale. Aquí lo vuelve a llamar y aquí lo vuelve a llamar. Y aquí termina de invocar acá termina el proceso, o sea que aquí le tendría que avisar el código que yo tenga acá se va a disparar cuando este proceso haya terminado, por lo tanto yo puedo decir alguna cosa, algo ahí. Bueno, vamos a volver y bueno, onPreExecute, entonces como tiene contacto con con el hilo principal, yo debería aquí hacer un toast. Pero para yo hacer un toast necesito el contexto. Entonces necesitaría el contexto aquí en este atributo. Entonces voy a poner context y voy a poner mi context como atributo. Entonces el constructor lo voy a hacer de nuevo porque como ya hay un parámetro, voy a generar el constructor. Perfecto, ahí está el constructor. Entonces, onPreExecute lo que va a hacer es un mensajito como diciendo estoy por arrancar, una cosa así. Voy a poner toast, make text, voy a poner mi contexto, voy a poner estoy por arrancar el proceso asíncrono C, ¿sí? Después lo que voy a hacer es, bueno, acá la duración, lo voy a hacer un largo y lo voy a mostrar. ¿Está? Siguiendo este gráfico que yo tengo acá, los voy a ir implementando, digamos, en el orden que corresponde que se implementen, ¿no? Después voy a ver dónde estaba acá. Después el otro método que se tiene que implementar es el doing background, o sea, lo que realmente se hace en segundo plano. Entonces vamos a venir a generar, vamos a sobreescribir el método doing background. Acá lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer un ciclo for. Vamos a hacer algo parecido a lo que sea menor o igual a 10 y más. Lo que voy a hacer es acá hacerlo dormir al hilo este un segundo, ¿sí? Punto sleep. Acá lo voy a hacer dormir por un segundo. Lo vamos a envolver con el try catch que me obliga, ¿sí? Me obliga a envolverlo. O sea que ahí estaríamos. Como esto se está ejecutando en segundo plano, acá no puedo hacer absolutamente nada, ni mostrar un todas, ni hacer alguna cosa. Lo que sí o sí tengo que hacer es otro método. Bueno, después lo que sigue en ese orden es el método este que se llama onProgressUpdate. Voy a hacer así, voy a generar, me voy a venir a sobreescribir el método este onProgressUpdate. Ya voy a ver los tipos estos que están acá, los voy a explicar un poco más tranquilo. onProgressUpdate. ¿Qué pasa? Según esta imagen que yo tengo acá, que me pareció la mejor de todas, dentro del método este doing background, yo puedo invocar al método publishProgress y eso dispara este método onProgressUpdate. Entonces, fíjense que onProgressUpdate recibe un valor entero. Cuando se pone así integer.values, quiere decir que es un vector de valores enteros. O sea que podría ser 1, 2, 3, 4, 5 valores enteros. Entonces, como esto es que el proceso específicamente en segundo plano, lo voy a hacer dormir y después lo que voy a hacer desde doing background es
decirle, notificarle al programa principal, al hilo principal, che, mira el grado de avance que llevo. Esto sería una cosa así. Sería publish progress, y le voy a pasar el valor i, ¿sí? Del ciclo for. ¿Está? Entonces ese valor, este publish progress, hoy estoy complicado con el nombre de este método, lo que va a hacer es invocar esta función, o sea que lo que yo le estoy pasando por acá se va a capturar aquí como valor. Bien, entonces aquí como esto ya se está ejecutando en el hilo principal, aquí ya puedo hacer un toas o puedo hacer lo que yo quiera. Entonces voy a hacer un toas main.text, voy a poner mi contexto, voy a poner estoy en el paso número, y en teoría acá debería recibir el valor este que recuerden que esto es un vector, y como me están pasando solamente un valor y esto es un vector, entonces yo puedo hacer values en la posición 0 porque es un solo valor, ¿sí? Y después le digo toas.long, bueno, esto ya y lo muestro, ¿sí? Esto, fíjense, creo que fue claro, bueno, el constructor, lo que se va a ejecutar antes de arrancar el proceso en segundo plano propiamente dicho, las notificaciones a la activity, al hilo principal de cómo voy avanzando, o sea que como este ciclo for lo va a hacer 10 veces, en teoría en realidad lo va a hacer 11 veces porque vamos a empezar en 0. Lo debería, bueno, lo vamos a empezar así en 1, lo va a hacer 10 veces, va a demorar un segundo y va a notificar. ¿Cuál va a ser el proceso encargado de recibir la notificación? Acá le estoy pasando un valor entero y acá estoy recibiendo eso como un vector de valores enteros. Entonces, de ese vector voy a tomar el elemento que está en la posición 0, porque bueno, únicamente le estoy mandando un solo valor. Después el otro método que me está faltando implementar es el onPost execute, o sea, el final de todo. Entonces aquí como esto se ejecuta en el hilo principal, entonces yo ya puedo hacer un toast. Perdón, mi contexto, le voy a poner el proceso en segundo plano se terminó. Listo. Bueno, estamos listos. En teoría esto está perfecto. Después hay dos métodos más que se llaman onCancel, que bueno, ahí uno debería escribir todo lo que pasa cuando alguien, por alguna razón, corta la ejecución, ya sea de forma voluntaria o porque cerró la activity que la lanzó al segundo proceso en segundo plano. ¿Qué pasaría cuando eso se cancela? Bueno, vamos ahora, entonces ya está construido el proceso asíncrono. Vamos a ir despacio. Bueno, yo voy a repasar esta parte porque esta es una clase pública que se llama proceso asíncrono C, que extiende de la clase asyntax, que esta clase asyntax la hizo la gente de Android, y recibe tres parámetros genéricos. Esos tres parámetros genéricos, uno es void, integer y void. Yo lo puse así porque generalmente van de esa manera, pero vamos a ver qué es cada cosa, porque digamos qué tipo es para cada cosa. Fíjense, el tipo 1 que está aquí, el que se define en el primer tipo, es un tipo es el tipo de parámetro de entrada que va a recibir el doing background.
como el doing background en el caso nuestro no va a recibir nada, yo le puse void, que void quiere decir nada. El tipo 2, el que está en el medio, es el tipo de parámetro que va a recibir el onProgressUpdate y por lo tanto el publishProgress. Por lo tanto ese es entero porque ahí les mando el i del ciclo for, ¿sí? Y el tipo 3, que también yo en este caso, en nuestro caso lo definí como tipo void, es el que más se usa porque es tipo de parámetro de salida del doing background, el tipo de parámetro de entrada del onPostExecute y el tipo de parámetro de entrada del onCancel. O sea que, ¿qué pasa? Los programadores de Android hicieron una clase asyntask, la hicieron con tipos de datos genéricos, como diciéndole, miren, ustedes tienen para hacer todas las combinaciones de tipo que se necesiten. ¿Querés que el proceso este de entrada de un ProgressUpdate mande un valor float? Bueno, entonces acá pone la palabra float. O sea, si querés que devuelva un valor booleano, bueno, pone boolean. La verdad que estas clases genéricas a mí son complicadas a veces de entender, pero realmente son magníficas porque uno puede definir toda la estructura de la clase, qué tipo de métodos va a devolver una cosa y qué tipo de datos va a recibir. O sea, bastante ingeniosa las clases genéricas. Bueno, volvamos al proyecto. Volvamos al proyecto, ya hicimos nuestro proceso asíncrono. Ahora lo que vamos a hacer es ir a invocarlo. Acá en las tareas asíncronas, bueno, yo les muestro un poco. Yo tengo el contador general, bueno, el botón del contador, el text view para mostrar el contador. Tengo los dos botones que son los que vamos a implementar ahora. Y tengo un text view. A ver, veamos si lo tengo acá. ¿Sí? Son estas cosas que estamos viendo acá, ¿sí? Bueno, acá hago todo lo que tengo que hacer, digamos, vincular la pantalla, todo lo demás. Acá incremento el contador. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear, bueno, como esta es una clase, el proceso asíncrono C, para poder hacer que esto funcione, me tengo que crear un objeto de esa clase. Entonces lo que voy a hacer es proceso asíncrono C, lo voy a llamar P1, va a ser igual a new proceso asíncrono C y recibir como parámetro el contexto, entonces le paso el getApplicationContext. Y después para lanzar ese proceso en segundo plano hago P1.execute. Y estaría listo. Bueno, probemos, lo arranquemos. Yo acá me creo una tablet para que se vea un poquito más grande, digamos, esta pantalla. No importa la parte estética, sino importa el tema de fondo. Bueno, acá está procesos asíncronos. Acá está el contador. Y voy a lanzar este proceso. Que si dice, mire, estoy por arrancar el proceso asíncrono. Y ahí empieza a decirme, estoy en el paso número 1, estoy en el paso número 2. Y mientras tanto, fíjense cómo va funcionando el contador. O sea que esto está una maravilla. Bien. Fíjense que nosotros, para poder hacer este proceso asíncrono, necesitamos aprender conceptos que ya vimos en videos anteriores, que son las clases genéricas. Pero también vimos un concepto que es aparte de clases genéricas, que son las clases internas. Ahora voy a tratar de hacer esto, pero con clases internas. Me voy a ir acá a la activity, ¿sí? Me voy a ir a la activity. Acá está el botón del contador, acá está el botón que acabamos de hacer y acá estaría otro botón que voy a implementar ahora. Este sería el método onClick que empieza acá. Entonces,
Aquí lo voy a hacer como una clase interna. ¿Por qué hacer las cosas como clases internas? Porque en principio, básicamente, porque uno aquí tiene acceso a todos los atributos, a todas las cosas que están en la activity, tanto visuales como atributos, como el contador, como todo lo demás, como este text view de progresos. Entonces, no es lo mismo hacerlo como una clase externa donde yo le tengo que pasar como parámetro el contexto como para hacer referencia, instanciarlo, al instanciarlo guardar el contexto y todo lo demás, sino que al hacerlo como una clase interna yo voy a tener acceso a todo esto, a todos los atributos y a todas las cosas de la activity. Entonces, y además otra justificación de por qué hacerlo interno, una clase interna, es porque eh, ese método o ese proceso en segundo plano, en el único lugar donde se va a correr va a ser ahí y no en ningún otro lado. Entonces no tendría sentido que esa clase esté como un archivo aquí externo. Entonces lo que vamos a hacer, siguiendo el concepto de clases internas, vamos a poner la palabra public. Voy a ponerle el nombre de proceso asíncrono de, lo voy a extender, extends de async task, async task. Los tres parámetros genéricos que lleva son generalmente void, integer y void, ¿sí? Vamos a poner así. No sé por qué me está dando error acá, que hice me borré alguna llave. Public class, me estoy olvidando. Public class, ahora sí. Bueno, lo que me dice, che, ya no necesito pasar el contexto porque como estoy en la activity, soy una clase interna, estoy en la activity, tengo acceso a todo lo que tiene la activity, entonces esto es una maravilla. Voy a ir implementando los métodos, le voy a dar generar, me voy a venir a override, vamos paso por paso. Vamos a hacer un pre-execute y aquí le voy a decir toast.makeText. Fíjense que ya puedo llamar el getApplicationContext. Le voy a decir estoy arrancando el proceso asíncrono de, ¿sí? Le voy a poner el largo y le voy a poner show, ¿sí? Bien, después lo que voy a hacer es generar el otro método, el método, ya hice voy a hacer el doing background, o sea, lo que se ejecuta realmente, ¿sí? Lo que se ejecuta realmente, lo que va a hacer es así. Voy a hacer un ciclo for, hasta aquí sea menor o igual a 20, y más. Así lo voy a hacer dormir para que, si no, esto lo haría rapidísimo. Thread.sleep. También lo voy a hacer dormir 2 segundos, lo voy a hacer, o sea, 2000 milisegundos. Lo vamos a envolver con un try catch. Y después de hacerlo dormir en el hilo secundario, lo que le voy a decir, el siguiente método que yo tendría que implementar es el onProgressUpdate. Vamos a venir, le vamos a dar generar override methods, perdón, aquí estoy. ¿Dónde estoy? Override methods, el onProgressUpdate. Bueno, lo que reciba acá como valor entero, lo que voy a ir haciendo es actualizando. Esta actualización, fíjense, ya es simple. Como es una clase interna y esta clase interna tiene acceso a todos los atributos, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que puedo hacer es ir mostrando el avance en este text view que se llama texto de progreso, ¿sí? Me voy a venir acá, voy a poner así texto de progreso, punto setText, y aquí dentro le voy a decir voy por el paso número
y los valores estos recuerden que son un vector. Cuando pongo integer punto suspensivo values quiere decir que es un vector. Entonces de esos valores voy a tomar el valor que está en la posición 0 y ahí estamos. Lo que sí, bueno, este es el método onProgressUpdate. Lo que sí, para que este método se lance, yo desde aquí del doInBackground, aquí tengo que llamar al famoso ese método que a mí no me sale el nombre, que se llama que justamente, bueno, en este momento que acabo de decir que no me sale el nombre, no me sale el nombre. Publish Progress. Ahí está. Publish Progress. Y le voy a pasar el i del ciclo for. ¿Está? En teoría ahí estaría. A ver, sí, tiene el método onPreExecute, del doInBackground, el onProgressUpdate. Ah, me está faltando el último, que cuando el método termina, vamos a venir a generar, override, le vamos a decir onPostExecute. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle toast.makeText, getApplicationContext. Es diferente hacerlo acá como una clase interna. Terminó el proceso asíncrono de. Lo vamos a... Ahí está. Bueno, terminó. Vamos a lanzarla a la activity para ver qué es lo que sucede. La vamos a lanzar. Vamos a ver qué pasa. Va a pasar algo un poco extraño acá, a diferencia de la método anterior. Vamos a venir a procesos asíncronos. Ah, yo creo que no la lancé, perdón, yo creé... Sí, perdón. Lo que me está faltando es que creé la clase interna, pero en ningún momento lo lancé. Para lanzarlo me tengo que venir aquí y crearme un objeto de esta clase interna que se llama proceso asíncrono de. Entonces voy a hacer proceso asíncrono de. Se va a llamar proceso 2. Voy a hacer un new proceso asíncrono de. El constructor no reciba nada. Voy a hacer p2.execute. ¿Sí? Y veamos qué sucede. Con este lanzo uno, con este lanzo el otro. Veamos, ahora probamos. Hay que tener calma. Esto es un proceso que es un proceso bastante interesante, pero bueno, lleva su tiempo aprenderlo. En el ejemplo 7 nos venimos, presionamos procesos asíncronos, le damos al contador, vemos que está todo andando bien. Voy a lanzar async_task con clase externa y me comienza a mostrar, fíjense, estoy en el paso número 1, estoy en el paso número 2. Voy a lanzar la otra. ¿Sí? Y ahí están andando las dos simultáneamente, pero no era lo que yo esperaba que suceda. Ahí están lanzando y fíjense que yo puedo seguir haciendo el contador y estas cosas siguen trabajando de forma simultánea, ¿no? Bueno, acá pasó algo, no sé por qué me salió así. Yo esperaba que me salga otra cosa. En realidad, cuando yo pongo terminó el proceso asíncrono de, bueno, lo que generalmente hace execute, ¿qué pasa? Yo aquí lancé el proceso 1 y aquí lancé el proceso 2. Acá le dice ejecutarlo al 1 y aquí le dije ejecutarlo al 2. Lo que hace esta metodología, lo que hace es lanzarlo a los procesos en serie. O sea, lanza el proceso, este es el hilo principal, vamos a suponer que este sea el hilo principal. Cuando larga el proceso 1, vamos a suponer que todo esto es el hilo principal, lanza el proceso 1 y cuando el proceso 1 termina recién larga el proceso 2.
tipo de ejecución, que lo vamos a pintar así en distintos colores, esto se llama ejecución en serie, porque el hilo principal es uno solo, por supuesto. Primero se lanza el proceso 1 y después cuando termina hace como una cola de procesos y sigue con el proceso 2. Digamos, se lanza, por supuesto, el primero que se haya ejecutado. Diferente sería que yo lance el hilo principal y el proceso 1 y el proceso 2, vamos a suponer que uno es más largo que el otro, ¿no? Este es el proceso 1 y este es el proceso 2. Esto se llama ejecución en paralelo. ¿Por qué? Porque están los dos lanzándose simultáneamente juntos al hilo principal. Bueno, ¿cómo se consigue esto? Yo, como estuve haciendo pruebas acá, quizás toqué alguna propiedad, pero seguramente esto le va a pasar a ustedes en la aplicación que ustedes están lanzando. En lugar de hacer P1 execute, lo que hay que hacer es P1 fíjense que hay dos execute, un execute común y un execute on executor, dice ahí, no sé, y recibe como parámetro un valor como una constante, y uno, si pone el de la clase asyntask punto, fíjense que tengo dos maneras de largarlo: de manera serial o como un árbol de ejecución. Pongo así. Y después a este también hay que hacerle lo mismo. En lugar de execute commune, vamos a hacer execute on execute. Y le vamos a decir async task. Y vamos a poner esa propiedad, que es lo que quiere decir es que los va a ejecutar como en una forma de árbol y de manera paralela. Vamos a ver, yo lo tenía aquí, tenía dos cosas, ¿sí? Ahí está. Algo muy importante, bueno, lo lanzo esto ya para ir terminando, vamos a ver en qué cambia. Acá yo, mientras estoy haciendo los videos, estoy tocando propiedades del Android Manifest, de varias cosas. Por ahí capaz que toque algo que hizo que se lancen los dos en forma paralela, pero en realidad el resultado es en forma serial. Las tira esta, o sea, termina uno y sigue el otro. Veamos esto, ¿dónde estamos? No sé qué pasó acá. Veamos, a ver qué pasa. Ahí está. Bueno, nos venimos acá, procesos asíncronos con async task. No, vamos a presionar el contador, fíjense cómo anda el contador. Voy a lanzar este, ¿sí? El proceso asíncrono C, y voy a lanzar este. Y ahí están andando las dos, fíjense, me está mostrando uno y me está mostrando el otro. Bueno, ahí está andando todo en forma paralela, digamos. Bueno, con esto terminamos el video. Es muy usado esto cuando yo tengo que hacer... es más usado como una clase interna que como una clase externa. Y bueno, cuando estamos cargando una base de datos con muchos datos o haciendo un proceso de recuperación lento, no nos queda otra que hacerlo como un proceso asíncrono. Bueno, nos vemos en el video siguiente.